Tenía una necesidad de cariño que venía de muy atrás. Él vio algo fotogénico en mí y empezó a hacerme fotos. Y de pronto ocurrió una cosa muy extraña. ¿La transformación fue natural o trabajada? Trabajadísima. La gente imagina que una mujer nace así y sale del baño convertida en mito. Eso era lo doloroso. Mi imagen servía para vender, pero en ese momento, para mucha gente, aquello fue una insolencia. Que alguien entendiera que dentro de mí también había pensamiento, disciplina, ambición, dudas. Hoy no presentamos solo a un mito del cine, sino una voz reconstruida con respeto mediante inteligencia artificial, a partir de biografías, documentos y testimonios reales. Más que la leyenda, buscamos acercarnos a la mujer detrás del símbolo, una Marilyn posible, humana y profundamente sensible. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Norma Jean o Marilyn? Llámame Marilyn. Norma Jean es quien fui antes de que el mundo empezara a inventarme. Marilyn es el nombre con el que aprendí a existir delante de los demás. Marilyn, millones de personas creen conocerte. Han visto tus películas, tus fotos, tu sonrisa, pero me pregunto si de verdad han conocido a la mujer que hay detrás. No del todo, pero a lo mejor empezó mucho antes, en lugares que no tenían nada de glamour. Empezó con una niña a la que llevaban de una casa a otra, que aprendió muy pronto a no ocupar demasiado espacio porque nunca sabía cuánto tiempo iba a quedarse. Mi madre Gladys entraba y salía de la realidad. Hubo temporadas en que no podía cuidar de mí. ¿Esa niña sigue dentro de ti? Sí, sigue ahí cada vez que temo que algo bueno vaya a desaparecer. Recuerdo una carta de mi madre desde el hospital psiquiátrico. Para mí eso no era algo dramático en un sentido bonito o literaria, era simplemente triste y confuso. Era ser una niña y no saber muy bien cómo sostener todo eso. Tenía una necesidad de cariño que venía de muy atrás, de una niña que había crecido con mucha inseguridad y con miedo a no ser querida de verdad. Mi infancia no fue una sola tragedia elegante. Fue una sucesión de pequeños sobresaltos. Y eso se te queda en el cuerpo. Por eso mucha gente confundió mi necesidad de amor con coquetería. ¿Cuándo dejaste de ser Norma Jean y empezaste a convertirte en Marilyn? Antes del nombre, hubo una decisión muy concreta: casarme para no volver a una institución. Tenía 16 años. Los Goddard, con quienes vivía, se marchaban y no podían llevarme con ellos. La solución fue James Dougherty, el chico de al lado. Pero debajo de todo eso había algo menos romántico. Estaba intentando asegurarme un techo. ¿Y el gran giro, la primera vez que la vida te abrió una puerta? Fue en una fábrica, no en un estudio. Yo estaba trabajando en Radio Plane durante la guerra, haciendo una labor repetitiva, con el pelo recogido y las manos ocupadas. Cuando apareció el fotógrafo Dave Conover para retratar a mujeres que trabajaban para el esfuerzo bélico. Eso me gusta recordarlo porque rompe el mito. No estaba envuelta en seda, estaba en una cadena de montaje. Él vio algo fotogénico en mí y empezó a hacerme fotos. Y de pronto ocurrió una cosa muy extraña. La cámara me devolvía una versión de mí que parecía más segura que la chica que yo sentía ser. A veces he pensado que Marilyn nació exactamente ahí, en el instante en que una fotografía me enseñó una máscara que también podía ser una oportunidad. ¿La transformación fue natural o trabajada? Trabajadísima. La gente imagina que una mujer nace así y sale del baño convertida en mito. No. Yo modelé muchísimo, aprendí ángulos, expresiones, cómo sostener la barbilla, cómo dejar que la luz me encontrara. En Blue Book, la agencia de modelos de Hollywood, me hicieron entender que el cuerpo también podía leerse como un texto. Después vino el pelo, el color, la voz, el nombre. Marilyn Monroe no cayó del cielo, fue una construcción minuciosa. Eso me hacía sonreír. No había nada ingenuo en sobrevivir reinventándote. Pero cuanto más éxito tenías,
Más parecía que Hollywood insistía en verte siempre de la misma manera, ¿no? Sí, una lo nota. En Fox yo sabía que funcionaba, sabía que el público iba a verme, pero aún así seguían tratándome como si fuera fácil reemplazarme. Eso era lo doloroso. Mi imagen servía para vender, pero mi opinión no pesaba igual. Así que empecé a decir que no. Y en Hollywood, cuando una mujer dice que no, deja de resultar tan cómoda. Fue entonces cuando decidiste marcharte a Nueva York. Sí, y fue importante para mí. Nueva York me dio un poco de aire. Allí estaba Milton Green, que era fotógrafo, y también alguien que creyó en mí de una manera distinta. Él no me veía solo como una imagen del estudio, sino como una mujer con más cosas dentro, con otros matices. Con él empecé a pensar que podía existir una Marilyn menos obediente, más dueña de sí misma. Y de esa etapa nació también Marilyn Monroe Productions. En ese momento, para mucha gente, aquello fue una insolencia. Para mí era algo mucho más simple. Quería poder decidir sobre mi trabajo, sobre mi imagen y sobre mi vida. Y aún así no te conformaste con tener más control sobre tu carrera. También quisiste estudiar. Sí, muchísimo. Yo quería aprender. En Nueva York empecé a ir al Actors Studio, que para muchos actores era casi el lugar sagrado del oficio, un sitio donde no bastaba con decir bien un texto. Había que buscar algo verdadero dentro de una misma. Eso me atraía mucho. Allí me acerqué a Lee Strasberg y a su mujer Paula. Lee era uno de los grandes maestros de interpretación de su época. Y los dos me trataron con una mezcla de exigencia y afecto que yo necesitaba. Con ellos podía dejar de ser Marilyn por un rato y ser simplemente una mujer intentando aprender, intentando entenderse, intentando ser mejor actriz. Todavía hay quien le sorprende descubrir esa parte tuya más intelectual y lo importante que era para ti esa vida interior. Sí, aunque creo que en el fondo les sorprendía porque no esperaban encontrarla. Yo leía mucho, de verdad. Tenía libros por todas partes, novelas, poesía, teatro, psicología, y no estaban ahí para adornar una foto. Los libros me acompañaban, me ayudaban a pensar, a salir un poco de todo el ruido que había alrededor de mí. También supiste apoyar a otras personas del mundo cultural que te rodeaba. ¿Cómo fue aquella historia tan recordada a Nella Fitzgerald? Ella quería cantar en el Mocambo y no se lo estaban poniendo fácil. Yo la admiraba mucho, de verdad, así que llamé y dije que si la contrataban, yo iría a verla y me sentaría delante todas las noches. En esa época sabía muy bien lo que significaba eso para un sitio así. No para que me miraran a mí, a Nienten, sino para ayudar a que miraran a alguien que lo merecía muchísimo. Todo el mundo recuerda esa imagen, el vestido blanco, el aire del metro, la sonrisa, pero me pregunto qué hubo detrás de esa escena. ¿Qué recuerdas tú de aquella noche? Recuerdo más el ambiente que la fotografía. El ruido, la gente, los fotógrafos, la sensación de que todo el mundo esperaba exactamente ese momento. Desde fuera podía parecer algo ligero, hasta divertido, pero para mí no lo fue tanto. Joe DiMaggio, que entonces era mi marido y además una figura enorme del béisbol en Estados Unidos, estaba allí viendo cómo aquella escena se convertía en un espectáculo público. ¿Has hablado de el que fue tu marido, Joe DiMaggio? ¿Joe quería a Norma Jean o a Marilyn? Creo que quería a Norma Jean y luego tuvo que convivir con Marilyn. Y no era lo mismo. Joe era un hombre sencillo en algunas cosas, muy directo, muy orgulloso también. Entendía la lealtad, el cuidado, la idea de proteger a una mujer. Y conmigo quiso hacer eso, yo lo sé, pero una cosa es querer a una mujer en privado y otra muy distinta vivir con alguien a quien mira todo el mundo. Después de años sintiéndote tan observada, tan convertida en imagen, Arthur Miller fue uno de los primeros hombres que sintió la necesidad de verte de verdad. Sí, de otra manera al menos. Con Arthur había conversación, libros, ideas. Con él yo podía sentarme a una mesa y no sentir que mi único valor era ser la mujer que todos estaban mirando. Y eso, para mí, era muy importante. Yo no buscaba solo amor o pasión, quería algo más hondo.
que alguien entendiera que dentro de mí también había pensamiento, disciplina, ambición, dudas, no solo una imagen brillante. Arthur me ofreció esa clase de mirada y la agradecí muchísimo. Volviendo a tu actividad profesional, después de tanta lucha, ¿sentiste que al final sí te tomaron en serio? Sí, aunque fue una pelea larga. Después de renegociar con Fox, tuve más margen para elegir y para demostrar otras cosas. Bus Stop fue muy importante para Mirko, para mí, porque me permitió salir un poco del molde en el que me habían puesto. Y luego The Prince and the Showgirl también fue un paso importante, aunque no un paso fácil. A veces se recuerda más el desorden que el trabajo, más mis fragilidades que mi esfuerzo. Pero yo sí sentí que, poco a poco, empezaban a mirar algo más que la imagen. Y eso era lo que yo había querido desde el principio. ¿Fue Bus Stop la película en la que por fin empezaste a notar un cambio real? Sí, ahí sí noté algo distinto. Bus Stop fue la primera película que hice después de mi etapa en Nueva York y de estudiar en el Actor Studio, y además la dirigía Joshua Logan. Venía de Broadway y tenía otra manera de trabajar con los actores. Yo interpretaba a Cherie, una cantante de salón, y quise construirla desde un lugar menos glamuroso. Con acento, con torpeza, con fragilidad, incluso cantando de una forma deliberadamente menos brillante de lo que la gente esperaba de mí. A mi lado estaban Don Murray, Arthur O'Connell, Betty Phil y Eileen Heckart, que eran intérpretes muy sólidos, y eso también me obligó a estar a la altura. Cuando salió la película, ya no se habló solo del vestido o de la fotogenia. Hubo críticas muy buenas y me nominaron al Globo de Oro como mejor actriz en comedia o musical. En Some Like It Hot, que en España se titulaba Con faldas y a lo loco, rodeada de Tony Curtis y Jack Lemmon, ¿sentiste que estabas en medio de un caos o de una obra maestra? Era una comedia de 1959 dirigida por Billy Wilder. Tony y Jack interpretaban a dos músicos que se disfrazan de mujer para huir después de presenciar un crimen. Yo hacía de Sugar Cane, la cantante de la banda femenina con la que ellos terminan viajando. Sobre el papel, Pegan parecía una comedia ligera, pero estaba construida con una precisión increíble y Billy sabía exactamente lo que quería. Durante el rodaje hubo mucho caos, sí. Billy Wilder era brillantísimo, pero también muy exigente, y trabajar al lado de Tony Jack significaba estar con dos actores rapidísimos, con un sentido del ritmo extraordinario. Pero precisamente por eso una sentía que aquello podía convertirse en algo grande. Y así fue. La película terminó siendo un éxito enorme, y con el tiempo se convirtió en una de las comedias más admiradas del cine. En mi vida significó mucho, porque llegó en una etapa en la que yo ya había luchado muchísimo por encontrar papeles mejores y por ser reconocida de verdad como actriz. Es curioso, hoy recordamos Con faldas y a lo loco como cine puro, pero cuando uno revisa tu historia completa, descubre algo mucho más inquietante. No solo te observaban los estudios y la prensa, también acabaste en archivos del FBI. ¿Te impresiona pensar que Marilyn Monroe llegó a interesar también al FBI? Creo que veían a una mujer demasiado visible, demasiado libre para su tiempo y además rodeada de personas que despertaban sospechas en una América llena de miedo. Cuando el poder no sabe muy bien cómo leer a alguien, a veces empieza por vigilarlo. Y eso probablemente habla más de aquella época que de mí. Y sin embargo, hubo momentos en los que esa mirada sobre ti fue muy distinta. Me gustaría ir a uno de ellos, tu viaje a Corea en 1954, cuando actuaste para las tropas estadounidenses. Desde hoy sigue siendo una de las imágenes más icónicas de tu vida. ¿Qué recuerdas de aquellos días? Sí, Corea fue muy especial para mí. Viajé allí en 1954 para cantar ante soldados estadounidenses, en un momento en que mi vida personal ya era complicada, y todo alrededor parecía muy intenso. Pero al subir a aquellos escenarios, en medio del frío y delante de tantos hombres tan lejos de casa, sentí algo muy limpio, alegría. Interrumpiste tu luna de miel, te subiste a escenarios helados y cantaste ante más de 100.000 soldados en solo 4 días. ¿Qué tuvo Corea para que después dijeras que allí te sentiste estrella por primera vez de verdad?
porque allí no sentí que me miraran como un mito, sino como una presencia que les llevaba un poco de alegría. Hacía muchísimo frío, estaba agotada, pero nunca olvidaré aquella reacción. Fue una de las pocas veces en que la fama se sintió cálida. No era el tipo de atención que una vieja en Hollywood llena de distancia o de expectativa, era algo mucho más directo, más humano. Si te ha gustado nuestra entrevista, suscríbete y no te pierdas ningún podcast histórico.